¿Cómo está Daniel y Virginia? Mucho gusto saludarlos. Eh, eh, Vamos a comenzar entonces. Hoy día estamos presentando un programa Sigue la Corriente. Eh, este Sigue la Corriente que estamos presentando el día de hoy está especialmente preparado para los pueblos originarios. Esto fue iniciado a solicitud de los pueblos originarios de la provincia de Choapa, quienes participan en la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos de la cuenca del río Choapa, sus afluentes y también de las subcuencas que están en nuestro plan estratégico. Eh, la verdad es que para nos explicarles un poquito, solo un poquito, acerca de la reforma del Código de Agua y por supuesto también está el compromiso de si existe alguna consulta o alguna otra temática que ustedes consideran necesario realizar y hoy día no estemos preparados o necesitemos apoyo de otros profesionales para hacerlo, el compromiso siempre está de poder hacer otra capacitación respecto a otras temáticas que les interesen con ocasión de los recursos hídricos. La idea del día de hoy y de lo que se nos presentó a nosotros como Dirección General de Agua fue hacer una presentación enfocada en los derechos de aprovechamiento en cuanto a su regularización. Nos imaginamos que muchos de ustedes tienen derechos de aprovechamiento y quienes no tengan eventualmente tienen pozos o utilizan agua para el consumo humano y subsistencia. Y en ese caso también queremos enseñarle algunas herramientas que están establecidas en el Código de Aguas para esos casos. Y finalmente, aquí nuestro abogado hizo también algún compendio de lo que establece el Código de Aguas respecto a los pueblos originarios. Nosotros sabemos, y esto lo digo desde ya, que quizás siempre la legislación está al debe con ocasión de los derechos de los pueblos originarios. Pero nosotros como Dirección General de Agua no estamos a cargo de dictar las normas, sino que de aplicarlas. Y dentro de eso está también el tema de que nosotros podamos a ustedes rendirles, ¿cierto? En qué consisten, informarles y que ustedes sepan de qué se trata esto para que puedan estar en conocimiento. Entonces la reunión de hoy, esta presentación, es una presentación técnica. De eso se trata, ¿ya? Entonces vamos a explicar técnicamente en qué consisten estos y por supuesto puede alguien levantar la mano y hacer algunas preguntas y si también se gustan, esperar al final de la presentación para hacerle. Hoy día me acompañan varios funcionarios de la Dirección General de Agua. Bueno, me presento, mi nombre es Cintia Álvarez, yo soy la directora regional de la DGA Coquimbo y me acompaña tanto la jefa provincial de Choapa, Sara Moore, me acompañan los profesionales de estudios que están a cargo de la mesa estratégica y del plan estratégico de recursos hídricos, Camilo Guzmán y David Arancibia, y nuestro analista legal regional, que es Javier Covarrubias, a quien voy a dejar ahora para que dé inicio a la presentación. Así que muchas gracias, yo estoy en ruta, así que si se me corta en algún momento la señal, la idea es que ustedes puedan continuar con esta presentación que preparamos con mucho cariño y como siempre desde el respeto y desde lo técnico, con la información de lo que establece la legislación, más allá de lo que uno quisiera, de lo que uno aspirara, ¿cierto? Pero nosotros lo que vamos a informar es lo que tenemos hoy en día como legislación. Eso, muy agradecida a Antulemu eh, por apoyar esta presentación el día de hoy, por hacer la convocatoria. Va a quedar grabada para quienes no puedan participar y como les digo, la idea es que sea interactiva y que ustedes también puedan realizar consultas. Eso. Javier, puede iniciar la presentación. Muchas gracias. Gracias. No se escucha, Javier. La señora Jimena pedía la palabra también. Palabra, pero parece que no. Señora Jimena, palabras mientras Sí, Javier ahí sí, prepara la presentación. ¿Cómo está? como que sí, como que se le corta. eh, ¿Sabe? La consulta mía es sobre las aguas todas las vertientes que llegan ahí a la orilla, que están en la orilla de la costa, acá en Maritorio. Por ejemplo, tenemos una bajada de una vertiente en la Cachina, tenemos una en la Bocaquereo,
hay una en Conchalí, hay una en Ñaqué, una en El Pangue y una en La Espirca. ¿Esa agua no entra en la regularización? Eso es lo que a nosotros nos preocupa, sobre todo el agua de la Cachina, porque el agua de la Ya, Cachina es cantidad de agua que se pierde y, bueno, siempre hemos ido a buscar agua ya a la Cachina, que agua pura, no está intervenida, no tiene nada. El agua de la Espirca es un agua que baja de una vertiente allá en el Pangue, de una quebrada, y que se encuentra solamente, se ven las bajas, no se ven las llenas de la mar. Es un agua bien misteriosa esa, es muy bonito ahí. Pero queríamos saber si eso se puede proteger, entra en la regularización que tienen, que está en estudio, porque el agua de Quereo es importante lo que pasa ahí en Quereo, no sé si ustedes ubican acá, se sí, ubican acá en Los Vilos, la que está en la quebrada de Quereo, que también baja como, bueno, del otro lado de la Cachina, la que baja en la Cachina viene de la Perdida arriba, y son vertientes que rompen que llegan al mar, pues. Entonces, claro, la consulta es si se pueden proteger, si se puede hacer algo para mantener eso, para hacer unos pozos, para que la gente pueda tener acceso de manera más sana a esa agua. Eh, Muchas pretensiones, pero no sabemos lo que es lo legal en esto. ya. Es, Entonces, yo voy a responderle un poquito a su consulta, señora Jimena. La Ujú. verdad es que las vertientes están señaladas en el código de aguas, ya están definidas y descritas. Y se definen como unas son afloramientos naturales, ¿cierto? De agua superficial. Es decir, nosotros vemos el agua, el afloramiento de agua, y eso es una vertiente. Y el código de agua dice que las vertientes, cuando nacen, corren y mueren en un mismo predio, pueden ser utilizadas por los dueños de ese predio. No es muy feliz lo que indica el código, pero lo que nosotros hemos interpretado es que esas aguas, en definitiva, siempre se tienen que mantener como un afloramiento natural. Esas aguas no pueden ser intervenidas. Cuando uno excava en un lugar para extraer Está agua, muy cortado. deja de ser una vertiente. No sé si Sara me puedes complementar como voy en la ruta, a lo mejor tú puedes definir o Javier. Javier al parecer no tiene audio, no se escucha. Bueno, Sara, no sé si- sí, Buenas Sara, dale. tardes. buenas tardes. Hola, Nanet, buenas Eh, tardes. la verdad, no mucho más que complementar que lo que acaba de decir, directora. Es que como decía la señora Jimena que no se me escuchaba, por eso era que se me escuchaba muy cortado, por eso era que pedía que complementara. No sé si me escuchaste tú cortado también, como para que puedas nuevamente indicar lo que señalé. Sí, bueno, lo que dijo la directora, nuestra directora regional, lo que acaba de decir es que el Código de Aguas define lo que es una vertiente, ¿no es cierto? El artículo 20, que consiste en aguas superficiales que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad. Entonces, los propietarios de esa heredad o un predio pueden hacer uso por el solo Ministerio de la Ley. Eso es básicamente como la legislación define una vertiente y que cabe señalar que esas vertientes afloran naturalmente y cuando ya se requiere de un tipo de excavación, eso ya no es agua superficial, sino que ya pasaría a ser agua subterránea. El tema es que, ¿me escucha? ¿Sí? El tema es que, por ejemplo, no son superficiales las que pasa en la Cachina,
lo que pasa en Quereo, no son superficiales, o sea, eh, desembocan todos en el mar. Hacer una excavación dentro de un sitio de privados que llegaron, porque no existían ellos acá, llegaron acá, nosotros hemos existido siempre acá. Entonces, esa es la diferencia que existe hoy con los privados y los originarios de acá de los vilos. Bueno, a nivel de país, por muchas situaciones pasa lo mismo, que los privados, el Estado no permite que se toquen a los privados, siendo que ellos no son parte de una historia y de un territorio, y los originarios, los descendientes de pueblos, quedan sometidos bajo una ley que los perjudica. Entonces, yo pienso que es momento de sí presentar, que dónde se puede presentar, dónde se puede apelar, porque hay leyes que sí se pueden modificar. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos historia por una EMPO, historia por polígono, donde sí describimos claramente las aguas de consumo humano, que siempre las consumimos. Las describimos por historia y sí, la CONAVI dice sí, muy bien, el polígono, muy bien, pero llegamos a otra instancia del Estado que dice, no, es que las aguas no son para ustedes no pueden tocarlas, no pueden esto, porque la ley dice esto y esto y esto. Pero la ley, cuando la ley viene de verdad a respaldar a los pueblos, porque usted me dice que eso es ley y no se puede tocar. Estamos dentro de los previos de un privado. Pasa lo mismo con los sitios de relevancia acá, porque estamos dentro del mismo privado que llegó a este pueblo porque no era de acá. Entonces, llega un momento que nosotros, la gente de acá, los originarios del pueblo que sea, tienen que entrar a negociar o a hacer como un tema como de trueque o ofrecer algo al privado para que el pueblo, los originarios, puedan ser parte de lo que ha existido siempre acá. Lo tenemos que negociar nosotros, porque el Estado no negocia con el privado. Y los pasa también en los sitios de relevancia, como le digo, porque están dentro de los terrenos de los collados y de los mates la raíz. Y las aguas quedan dentro de estos dos privados. ¿Me entiendes? Entonces, de los collados es del peaje de Pichidangui a la mitad de la duna de allá de Conchalí. Y desde Conchalí hacia allá es de los mates. Entonces quedamos dentro de dos privados donde dejan a que nosotros negociemos con ellos, a que se pueda hacer una recuperación, se pueda hacer como para llevar a hacer visita, se pueden ofrecer miles de instancias para nosotros poder recuperar algo que siempre ha sido y ha estado acá. Entonces, eso lo encuentro yo que injusto, porque siempre es como que, bueno, nosotros Mire, y ustedes ven el choque, porque no es solamente con el agua, lo que pasa con vamos los a sitios hacer de ahora, relevancia. sí, lo que vamos a hacer ahora, señora Jiménez, es que vamos a hacer la presentación. A lo mejor ahí van a quedar más claras las herramientas que existen para que puedan regularizar esas aguas. Yo creo que con eso podemos luego abrir un debate respecto de la forma, ¿ya? Entonces le doy el paso a Javier para que pueda hacer la presentación y ahí a lo mejor podemos extraer formas que señala la ley. Y por supuesto, señora Jimena, la ley siempre puede ser modificada, no por nosotros claramente, no por la Dirección General de Agua, quienes acatamos la norma, pero sí por nuestros legisladores. Y cuando la legislación cambia, por supuesto que nosotros podemos acatarla con ella. Entonces, dejo a Javier para que haga la presentación y ahí establecen algunas herramientas que están establecidas en el Código de Agua. Javier, por favor. Ahora sí, ¿me escucho? Sí, Perfecto. Bueno, efectivamente, señora Jimena, bueno, ahora voy a pasar la presentación para tener una base de las inquietudes o solicitudes que pudiere presentar respecto de esto. Entonces, vamos a partir de una base primero. Entonces, primero nosotros tenemos que entender, disculpe, déjeme agrandar la presentación. Perfecto, ahí sí. Bueno, lo primero hay que entender que nosotros nos encontramos actualmente ante una reforma que fue el año 2022 del Código de Aguas. Esta reforma establece ciertos principios que tenemos que tener presentes siempre, que son, primero, el fortalecimiento del concepto de aguas como un bien nacional de uso público. Eso se encuentra establecido en el artículo 5 del Código de Aguas y busca que la primordial
función del agua y dentro de la pirámide, por así señalarlo, es que tenemos que velar por el consumo humano y el saneamiento. Además, el artículo quinto, que quizá me estoy adelantando un poco, pero me parece atingente al caso, es que el artículo quinto, dentro de su desglose, establece que, mire, las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. En función de ese interés público que tiene el derecho de agua, es que se pueden constituir derechos de aprovechamiento, los que pueden ser limitados en su ejercicio por esta DGA mediante una resolución fundada o mediante tribunales de justicia, también mediante una resolución fundada. Dentro de esto, dentro de este articulado que establece la base y el principio de los derechos de agua, tenemos el inciso tercero, que dice que para estos efectos se entenderán comprendido bajo el interés público, y aquí abarca a lo que vinimos, las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo y el saneamiento. Esa es la principal. La preservación del ecosistema, la disponibilidad de aguas, la sustentabilidad acuífera y en general aquellas destinadas a promover el equilibrio entre la eficiencia y la seguridad de usos productivos. Es importante señalar que el último inciso de este artículo señala que en el caso de territorios indígenas, el Estado velará por la integridad de la tierra y del agua, para proteger las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile. Entonces, hay que entender que este código establece una cierta primordialidad, por así señalarlo, del consumo humano, pero también establece una obligación del Estado para la protección de estos derechos que tienen las comunidades indígenas. Entonces, ese es un punto importante a destacar, que efectivamente ya dentro de las acciones que ustedes pueden implementar hay una alta gama. Eso es primero. Eh, bueno, eso es un poco lo que está aquí señalado en la propuesta. Bueno, como se señaló en el artículo 5, lo que busca es eso, o sea, el fortalecimiento de los derechos de agua y velar siempre por el interés público por sobre el de agua. Y bueno, el artículo 55 establece este mismo fortalecimiento, pero respecto de las aguas subterráneas, o sea, simplemente esa diferencia. Eh, a ver, tenemos el artículo 6 que busca que esta agua y que estos derechos de agua sean utilizados, busca darle un uso y constante un uso constante de las aguas con el fin del consumo humano y del saneamiento, y por tanto establece ciertos mecanismos de protección, que es específicamente la extinción anticipada de este derecho por no uso. ¿Cuál es la situación excepcional en este caso que aplica para las comunidades? Es que las patentes, que el pago de patentes por no uso, que es una sanción, no aplica para las personas de etnia indígena ni a las comunidades indígenas. Entonces, hay una excepción legal para esta sanción por no uso. Bueno, esta misma norma nueva establece cierto un procedimiento para extinguir esos derechos y este cobro de patentes que no aplica para las comunidades, que es muy importante saberlo. Como se señaló anteriormente en el artículo que leí, efectivamente los derechos de aprovechamiento de aguas es un derecho humano esencial e irrenunciable. Busca, como se señaló, el principio rector es la priorización, que es consumo de agua y saneamiento, ¿no? Luego tenemos un artículo muy importante, es que si una persona, el artículo 56 establece que si una persona dentro de su predio cualquier persona puede cavar dentro de suelo propio para estos fines, para el fin del consumo humano, el uso doméstico, la subsistencia. Eso se encuentra regulado y protegido por este código. No es requisito hacer una solicitud para nosotros cuando se habla de personas naturales. Ahí efectivamente cualquier persona puede cavar en suelo propio, respetando ciertos parámetros que voy a señalar un poco más adelante, pero lo que buscamos es eso, o sea, se puede cavar en suelo propio con estos fines. Eh, Además, tenemos que, bueno, la misma norma busca robustecer el consumo humano como fin primordial.
Y además se establece el artículo 5, inciso tercero, la facultad de construir reservas de agua efectivamente, pero siempre que no afecten el ecosistema. Es como un importante. ¿Ve? Como se señaló, esto es un resumen un poco de lo que se señaló, el consumo humano es lo primordial, y luego viene la preservación de ecosistemas y usos productivos, articulado que se señaló. Ahora bien, esta modificación en el código establece, bueno, ahí en rojo está establecido cómo era el artículo anterior y que establecía un goce perpetuo por el derecho de agua. Y ahora entendemos que los derechos de aprovechamiento de agua, como su nombre lo señala, es un goce temporal. Ahora bien, en la praxis, esta temporalidad es hasta que no se extinga o no caduque. Pero existen ciertas limitaciones. Ahora bien, el derecho de aprovechamiento se origina en virtud, como se señala, de una concesión. ¿Cómo es esta concesión? Es el otorgamiento de un derecho a través de una resolución de la DGA, la que debe ser inscrita en el conservador de bienes raíces, o por una sentencia, si es que fue mediante algún procedimiento antiguo, antes de este código. Hay que tener presente que es importante señalar que existen ciertas categorizaciones de cómo estamos ejerciendo nuestros derechos de agua. Existen distintas categorías. Cuando una persona viene haciendo uso de un derecho, pero no lo tiene inscrito en el conservador de bienes raíces, que es, por ejemplo, una persona que viene usando derechos de agua desde tiempo inmemorial. Nuestro código señala que debe ser previo al año 1976, y mediante eso existe un procedimiento aquí en la Dirección General de Agua que busca regularizar esa situación. Eso se debe rellenar un formulario, se debe dar prueba de este uso inmemorial, antecedentes que sirvan para poder regularizar esa situación. Eh, es un proceso, existe una ley actual que establece que el plazo para hacer estos procesos vence en abril del año 2027. Eh, Pero, pero, específicamente está articulado y esta normativa de la inscripción, que voy a detallar más adelante, y de la regularización, no aplica para las comunidades indígenas. Por lo tanto, existe este beneficio eh, en el que estos plazos para realizar estos procedimientos de inscripción, pues se realizan en tiempo de la BGA, de la zona en que se encuentra, no le aplica esta limitación en tiempo, y que ese es un beneficio que para el resto no es así. Bueno, hay que entender las características que se mantienen en nuestro derecho, que es un derecho real, que tiene un origen, como le digo, concesional, a través de una resolución de la DGA, o legal, a través de una sentencia jurídica. Bueno, es autónomo, principal, y es patrimonial. ¿En qué sentido? Existe la facultad y el poder de quien tiene un derecho de agua, poder venderlo, poder transferirlo, poder cederlo, poder heredarlo, por eso se debe entender como un bien patrimonial. Como se señaló, el artículo 6 establece la temporalidad de estos derechos de agua, que no por lo tanto hay que entenderlo, comillas, de que va a durar cierta cantidad de tiempo, y establece ciertas modalidades de uso en el artículo 5, que es siempre velando por el interés público. Esa es la finalidad. Como se señaló en este nuevo código, en esta modificación al Código de Aguas, se establecieron dos figuras importantes para ponerle término al uso de este derecho de agua, que es la caducidad, que es se extingue el derecho por el transcurso de tiempo sin el uso, pierde esa eficacia jurídica, y por la extinción, que es ya por un hecho distinto, que puede ser una renuncia o una declaración de término del, de la concesión, en este caso el derecho de aprovechamiento de agua. Es importante que para las personas que vienen teniendo un uso ininterrumpido del derecho de agua, y cuando me refiero a ininterrumpido, me refiero a que el derecho de agua
lo hayan tenido o lo vengan teniendo de cierta larga data, pero no solo una persona. O sea, aquí existe el concepto de la suma de posesión, podemos sumar posesiones. Si yo le compré a un caballero y el caballero anterior, yo puedo ir sumando esos usuarios. O si mi abuelo siempre ocupó el derecho y después yo lo tuve, yo puedo demostrar ese lapso de tiempo. Yo me encuentro habilitado para iniciar un proceso de regularización y obtener mi resolución hecha por esta DGA, en que a mí me van a reconocer este tiempo, me van a reconocer el derecho y yo voy a tener mi título. Y yo con mi título puedo transferirlo, puedo mantenerlo, puedo heredarlo, puedo hacer uso. Esa es la verdad. Si bien es cierto, la norma establece un plazo de 18 meses desde la publicación de la norma y luego otra prórroga, esto no aplica para las comunidades indígenas y a las personas indígenas que tengan tal calidad. Esta calidad se encuentra en virtud del artículo 3, 15, 39, que establece la ley 19253 de la ley indígena. Eh, Como se señaló, bueno, estas son causales de extinción que no aplican en este caso. Es importante, volviendo al tema del uso del agua, es que el artículo 56 del Código de Aguas actualmente establece que cualquier persona puede cavar el suelo propio, pozos para la bebida y usos domésticos de subsistencia, aunque ello resulte menoscabo del agua que alimenta otro pozo, si ello no reportara utilidad alguna. O no tanta que pueda significar un perjuicio ajeno. En ese caso estaría obligado a cegarlo, en este caso significa como cerrarlo. Este mismo derecho, en iguales condiciones, podrán ejercer los servicios sanitarios rurales, los SCA, para hacer uso de aguas subterráneas destinadas siempre a consumo humano. Eso es lo que importa. Las que podrán extraer de pozos cavados en el suelo propio de la organización o de alguno de sus integrantes o en terrenos del Estado previa autorización en los casos señalados. O sea, sin perjuicio de lo anterior, los prestadores de servicios sanitarios que caben pozos y se beneficien de ellos deberán informar a la Dirección General de Aguas de la existencia y ubicación de dichas obras. Es simplemente una información que se envía a la DGA, que aquí nosotros tenemos modelos para hacer esta información. Dice acá, quienes exploten los pozos de agua deben extraer un volumen de agua subterránea igual o inferior al que determina la Dirección General de Agua de cada cuenca y siempre que estén destinados íntegra y exclusivamente a usos domésticos de subsistencia. Eso es el consumo de agua y el saneamiento. El saneamiento tiene que ver con todo lo que tiene que ver con higiene. Bueno, aquí está la norma, que es la 1655, que establece el alcance de esta norma y cuántos van a ser los volúmenes. Eso es lo más importante. Primero, los requisitos para poder hacer uso de las aguas. Habla de que primero debe ser destinada al consumo humano, o sea, beber, cocinar, preparar alimentos, aseo personal y saneamiento. En caso del servicio sanitario rural, que consiste en la provisión de agua potable sin fines de lucro, eso va a estar regulado en la ley 20.998, que los regula a ellos cómo debe ser el actuar, pero busca también la misma finalidad. Y los usos domésticos abarcan no solo el de la persona, sino también de su familia, con el fin de satisfacer, como les digo, bebida, aseo, bebida de animales, si es que tiene, cultivos pequeños que podrían tener, pero que sean indispensables para la subsistencia, no con fines lucrativos. Ahí efectivamente se requieren derechos inscritos y en cantidades que puedan servir. Entonces, aquí están los requisitos: suelo propio, bebida, una utilidad mayor que el perjuicio que estamos generando al pozo, que sea entre personas naturales, si hay SCR o servicio sanitario, efectivamente ahí debe contar con factibilidad. Aquí están las magnitudes de extracciones. En caso del consumo humano y saneamiento, el caudal máximo van a ser de 5 litros por segundo y un volumen de 20 milímetros por segundo, al mes, disculpe. Ese es para el consumo humano, está establecido, y con doméstico de subsistencia también. El caudal máximo instantáneo va a ser de 5 litros por segundo y 650 milímetros al mes. Esto no.
acciones, no, eso no es necesario. Bueno, bueno, respecto a lo que nos convoca y lo que nos interesa, que son los aspectos claves de la norma respecto del derecho indígena, ¿no? Propiamente tal. El artículo quinto, como se leyó anteriormente, establece la protección de aguas y territorios indígenas y respeto de los tratados internacionales, y esto viene del Convenio Internacional 169 de la OIT. Además, estos son todos los beneficios. Además, el 129, que como se señaló anteriormente, existe una exención de pago de patente por no uso de los derechos de agua a titulares y comunidades indígenas. Hay que entenderlo como persona natural y como comunidad debidamente constituida, como se señaló en virtud del artículo 15 y 39 de la ley 19.253. Respecto de la regularización de personas que no tienen un título de derecho de agua, pero vienen utilizándolo hace mucho tiempo, eh, la ley habla de que solo se podrá iniciar este proceso de regularización hasta el 6 de abril del 2027, pero el artículo 1 transitorio de la ley 21.435 da una excepción precisamente a las personas indígenas y a las comunidades indígenas. Por lo tanto, este plazo fatal, que por si la gente no lo inscribe, pierde esa posibilidad de inscribir el derecho, no aplica, pudiendo efectivamente, posterior a este plazo, iniciar un proceso de regularización ante la Dirección General de Aguas. Además, los derechos de aprovechamiento de aguas se deben inscribir también ante el conservador de bienes raíces en igual fecha anterior, también bajo la pena de la pérdida del derecho, pero a excepción de las personas indígenas y de las comunidades indígenas, que esto está regulado en el artículo segundo transitorio. O sea, también existe esa posibilidad de, posteriormente a esa fecha, inscribir este uso ininterrumpido del agua desde hace ya casi 50 años atrás. Además, el Código de Aguas nuevo, que es o sea, la actualización de la que estamos hablando, establece la obligación de llevar un registro de catastro público, que nosotros le señalamos CPA. El mismo código establece una sanción de multa para quienes no inscriban en el registro público sus derechos de agua. Al igual que lo anterior, esta excepción también aplica para las personas de etnia indígena y comunidades indígenas. Por lo tanto, no se verían afectados respecto de la llegada del plazo eh, que se establece para regularizar o no. Ahora bien, como le digo, estos procesos de regularización, de inscripción, de dar cuenta de qué se está haciendo, corresponden ser presentados en la Dirección General de Aguas de la zona donde se encuentra la comunidad. Por ejemplo, si estamos hablando de Los Vilos, sería Choapa. Si estamos hablando de Ovalle, Limarí, ahí depende en cada lugar. Para eso, nosotros a través de tanto de las páginas web como de las oficinas provinciales, tenemos la información necesaria para poder iniciar estos procesos, y se señalan y establecemos y tenemos también formatos para que se pueda iniciar estos procesos. O sea, independiente de la excepción legal que tenemos, no es la idea para todos, es que tenemos es tener todo regularizado para poder hacer distintos actos de dominio respecto de los derechos de agua que tengamos. Por lo tanto, nosotros siempre invitamos a que las personas inscriben su derecho. Ya tenemos una norma que establece una amenaza para la generalidad de la población y estas excepciones, pero en el fondo lo que buscamos es que cada uno tenga su derecho de aprovechamiento inscrito, debidamente inscrito, ya sea, nos pasa mucho con herencias que no se han hecho la posesión efectiva y se perdieron en el tiempo, pero lo siguen usando y las comunidades reconocen ese derecho. Toda esa prueba nos sirve a nosotros para poder emitir una resolución que le otorga y le concede este derecho a las personas. Por lo tanto, ese es el llamado. ¿Ya? Bueno, aquí creo que esta es la última diapositiva. Por ende, ya estamos llanos a responder las preguntas que vayan saliendo.
No sé si me escuchan. Sí, gracias por la presentación, Javier, y quería hacerte algunas consultas respecto de la inscripción, porque Sí. no mencionaste la inscripción, que es quizá del interés, en este caso el pueblo Chango en la costa, de poder Ujú. registrar en este caso esteros o vertientes. Esa es Ya. una de las cosas que planteó la señora Jimena en un inicio. Y lo segundo es respecto de cómo poder, porque yo no sé cuál es el procedimiento por el cual se emite una sanción o en el caso, por ejemplo, de personas indígenas, tienen que ir con su certificado de acreditación de calidad indígena ante el conservador para evitar la sanción o escribir después del plazo, por ejemplo. No, mire, ya. Mire, en primer término, como se señaló al principio, efectivamente las vertientes, si son aguas que nacen y mueren en el mismo predio, no requieren inscripción. Eso es importante. Lo que nosotros inscribimos son aguas superficiales o subterráneas. Eso hay que tenerlo presente, en primer término. El procedimiento, dependiendo de cuál es el título, porque efectivamente usted no le van a dar un título y no va a poder inscribir en el conservador un título sobre vertientes, porque no es posible, porque estamos hablando de un derecho eventual que nace y muere en el predio. Por lo tanto, no tenemos cómo medir la cantidad que pueda salir. O sea, tiene que ver con una parte técnica. ¿No me entiende? Lo que nosotros vemos son derechos de aprovechamiento que se traducen en acciones. Y esos son los que el conservador inscribe en el derecho y el procedimiento para eso es ante la DGA mediante el relleno de un formulario y pueden tener estos derechos de distintas maneras. Entonces, siempre es una revisión caso a caso con con funcionarios de la DGA que van y revisan dónde está. Pero si hablamos de vertientes, esa situación tiene una imposibilidad de inscripción. Eso no se inscribe. Respecto de las sanciones que pudieran ser, existe una unidad dentro de la DGA que es la unidad de fiscalización. Una vez que se cumpla este tiempo para proceder a la inscripción o iniciar estos trámites, la unidad de fiscalización va a estar haciendo lo que ellos hacen, fiscalizando y efectivamente ven que alguien no tiene derechos, pero usted tiene su certificado, efectivamente estaría exento de pagar una multa en el caso de ser así. Y, y si se trata de una inscripción fuera de este plazo, efectivamente tendría que acompañar el certificado, pero aquí a la DGA, porque el proceso de inscripción en el conservador lo hacemos nosotros. Nosotros emitimos la resolución, solicitamos fondos del conservador para pagar el conservador y luego se envía la resolución se envía tanto la resolución como las inscripciones correspondientes a los particulares. Por eso siempre es importante dejar un correo electrónico, porque todo se remite a las personas así. Pero esas son no sé si con eso respondo las consultas. Y en el caso de esteros, por ejemplo, Eh, es- esteros. Eh, aquí me pilló, no sé si Sara ha visto esteros. Así que ahí sí que me El- pierdo. los esteros no nacen, corren y mueren dentro de la misma área. Eh, o sea, por lo tanto, no sería como el artículo 20, por ejemplo. la NET estaba haciendo una consulta también por el chat. Eh, no sé si quiere decirla, pero dice, el beneficio a pueblos originarios es a comunidades indígenas o a personas individuales que estén con reconocimiento de un pueblo originario.
Habla de ambas. La normativa señala directamente indígenas y comunidades indígenas. Ambas por igual. No sé si hay otra consulta al respecto. Igual me gustaría, si está Camilo presente, que comentara respecto del interés, en este caso del Plan Estratégico de Recursos Hídricos, de poder en su estudio incorporar un anexo sobre el uso consuetudinario del agua por parte de los pueblos originarios de la provincia del Choapa. No sé si está Camilo en este caso. Sí, por acá. Perdón que ando medio enfermo. Eh, yo como inspector fiscal hablé con ICAS y ellos van a incorporar esta información. Eso creo que estamos a la espera de tener una reunión de coordinación con ellos. Ya en ese caso es algo importante de mencionar porque no era algo que estaba en las bases de este estudio. Y hoy día se va a incorporar al estudio un anexo que va a tratar sobre el uso constitucionario de pueblo originario, el uso del agua por parte de pueblo originario. Y la invitación justamente a la gente de pueblo originario es a poder participar de este levantamiento de información que se va a hacer en su momento con ICAS, para que puedan registrar el uso que hacen del agua de forma tradicional y consuetudinaria, para que de ese modo sirva también de respaldo a solicitudes de inscripción o de regularización de derechos de agua. Igual es una gran noticia lo que nos comenta hoy día Javier, que las sanciones y los plazos establecidos para regularizar no van a correr para personas y organizaciones, en este caso comunidades indígenas, y eso es un alivio yo creo que para muchos de los que estamos acá. Pero igual me gustaría comentar a Javier, a Sara, a Camilo y a Cintia que es necesario poder continuar con el asesoramiento tanto para la regularización como para la inscripción. Entonces, ojalá se puedan generar más instancias para poder apoyar y revisar los casos al respecto. Eh, Eso ya va a depender de las personas que participan aquí poder levantar esos casos, pero tener esta instancia abierta para poder hacerlo es una gran ventaja. Y yo le agradezco en este caso esta posibilidad, porque no toda la gente lo tiene, tener este acceso, en este caso, al servicio público de esta forma. Eso. Hola, no sé si me escuchan, pero sí, efectivamente, nosotros siempre propendemos a la inscripción. Efectivamente, nosotros tenemos jornadas que hacemos a veces de Sigue la Corriente. Y ahí es donde nosotros analizamos caso a caso. Siempre señalamos de que la gente vaya con todos los papeles que tenga, si es que tiene un título solo de dominio de la tierra, si es que, bueno, tiene el desarrollo de la historia de cómo ha sido el tema. Nosotros vamos a atender siempre, cada cierto tiempo vamos con estos procesos para que la gente se acerque y podamos hacer como asesoría particular caso a caso, cosa de que cuando ya lleguen a la DGA, ya lleguen con toda su documentación lista para inscribir. Y ya cuando está inscrito el proceso, cuando ya inicia, yo siempre digo, cuando ya dejan la documentación con nosotros, ya la pelota la tenemos nosotros. Entonces ahí es donde ya viene simplemente sacarlo adelante. Entonces, efectivamente, ver casos a caso puntual por caso puntual, no sé si este tipo de instancias sirva, pero sí lo que nos sirve son los famosos que le llamamos Sigue la Corriente, que son estas instancias donde vamos, nos ubicamos, coordinamos con la gente y vamos a un lugar, voy yo generalmente con Sara, si por ejemplo si es en Choapa, voy yo con Sara y atendemos caso a caso a las personas, viéndole su documentación, qué pedir, qué no pedir, qué le falta, qué necesita,
Todas esas cosas nosotros, esa instancia las generamos. Entonces, no estaría malo a raíz de todo esto, quizá aún siga la corriente en un tiempo más allá en los vilos. Sí, de todas maneras, y no solo en los vinos, también podemos ir a Salamanca, podemos ir a Canela. Eh, Ampliemos nosotros totalmente dispuestos que si ustedes se organizan y nos dicen que necesitan que vayamos algún día que obviamente coordinemos, nosotros allá vamos a estar para Disculpen, tengo entregar una toda la información. pregunta. No puedo abrir la cámara porque estoy con baja señal. Consulta respecto a las vertientes. Ya, entendí que no se inscriben, pero ¿qué pasa de repente cuando hay una, digamos, una información como equivocada respecto a ello? Porque si no se inscribe un campo, en un campo común, por ejemplo, donde hay pueblos indígenas que son asignatarios de ese campo común y esos asignatarios dicen que ellos no pueden ocupar esas aguas, aun cuando las personas integrantes de esta comunidad o más bien usuarios de esos campos comunes eh, les dicen que no pueden usarla, porque la vertiente pertenece, no sé, pertenece a los parceleros, no sé. ¿Cuál es el documento que ellos pueden presentar en tanto pueblo originario para poder respaldar esta situación que ustedes dicen? Yo creo que el título de dominio sobre el predio es el que, en este caso, las vertientes van a seguir la suerte del predio y del titular del predio, o en este caso, si es de la comunidad, sería el predio y la comunidad. ¿Entiendes? Ya, pero estas tierras no están, digamos, los asignatarios son 90 asignatarios históricos de la década del 60. Hay un campo común que la ocupan personas descendientes de los pueblos originarios y, eh, y gente que no quedó con parcela. Y los parceleros administran el campo común y las parcelas, pero ellos también son asignatarios. Y les dicen que las vertientes de estos campos comunes no pueden ser utilizadas ni ¿qué documentación existe para que ellos se puedan respaldar en tanto pueblo originario y asignatario por usar esas aguas? Mm. Nanet, Ay, una consulta para entender, ellos tienen derechos sobre los bienes comunes, ¿o no? ¿Eso? Sí, pero quedaron sin parcelas, que es un problema histórico en varias comunidades de tierra de por Sí, acá. sí. Yo entiendo que al tener derechos son propietarios. También. En ese caso hay muchos propietarios. Claro, Ahí, entonces ahí entraría que no se separa la tierra y el agua. El campo común es tan común, el agua y la tierra es tan común, ¿cierto? Pero ellos necesitan un respaldo de un documento que les permita acceder a esas aguas no como algo separado. no, es que con la dictación con la dictación del antiguo Código de Agua existe una separación efectiva entre la tierra y el agua. O sea, hay que entenderlo como distinto. Entonces, Ya, pero estos son, cuál es el tema? Es que ningún tribunal, ningún conservador, ni tampoco la DGA emiten certificados o algo respecto de las vertientes. Ese es un tema, ojo, no es un tema que efectivamente nos ha pasado. Hemos visto inscripciones de vertientes, que eso no está en la norma y efectivamente no tiene ningún sustento. Entonces, efectivamente, si usted me dice, bueno, ¿cómo lo corroboro? Es que no tenemos cómo corroborar eso. Efectivamente, lo único que manda es el título del predio, es lo único. No, las vertientes no tienen su respaldo legal, su documento, su certificado o algo que diga, aquí hay vertientes. No, no. Ahí sí voy a ser tajante en decirle, no hay un certificado. ahí quizás el único sería el artículo 20. Es por el solo Ministerio de la Ley. No, no, porque pueden hacer uso Claro. por el solo Ministerio de la Ley, los propietarios.
Claro, no existe algo que diga, ya, está haciendo uso del solo Ministerio de la Ley, no existe un certificado de eso. Por eso, efectivamente, no hay documentación respecto a eso. Lo que manda el título de dominio de la propiedad. Ok, y ese si está desactualizado en tanto quiénes son los representantes, el título está, pero está desactualizado. ¿Eso tiene la misma validez? Sí, hay que pedir un certificado de dominio vigente y ese es el que manda. Vale. ¿Le puedo hacer una consulta? Ujú. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Mire, la consulta es, por ejemplo, acá yo le hablo de los vilos, de esto que le expliqué de las vertientes, todas las que salen, tienen caída ahí a la orilla del mar, como están dentro de previos de privado, de una manera legal no tiene registro y de una manera, de acuerdo con los dueños de los terrenos, se podría registrar, que ellos Eh, se digan, o no hay no, título, no hay documento para esas vertientes, no existen no, documentos en Chile. no hay. Y bajo el convenio 169 no hay ningún requisito por ahí que pueda poder tomarlo. Para tomar, ¿Mm? no, las vertientes no. Nacen y mueren en el predio y ahí Y esas aguas son de quien es dueño del predio. por eso, sí, pues sí, eso es lo que le consulta. Y lo otro, por ejemplo, ahí en la boca de Quereo, la señora me dice que se ubica ahí. Y en la boca de Quereo era el agua que antiguamente abastecía los vilos. Esa agua era del Estado y con el tiempo las puede inscribir un privado, porque el Estado ya no ocupó más esos pozos. No, pero el Estado no pierde por no uso. Las aguas son un bien nacional de uso público, un bien de la nación, del Estado. No, Eso es pues sí, el agua de Quereo era agua de abastecimiento para acá, para el pueblo, pues se abastecían los vilos. Pero sí, pues es que después, ¿cómo lo inscribe un privado? Ahí se la pregunta, ¿cómo lo inscribe un privado si eso era de el agua del Estado? Y Eh, después lo inscribe un privado que está dentro de un sitio que es de privado. sí, desconozco el caso puntual, desconozco quién inscribió, ahí estoy hablando de supuesto, ¿Mm? pero como se señaló, lo que pasa es que si uno es dueño de un predio y viene utilizando agua desde hace cierto tiempo, el Estado le va a dar una concesión y le va a otorgar derechos de aprovechamiento de agua mediante una No, sí, sí. resolución. Si no existe esa resolución, no hay. Si no se inscribió esa resolución, es caso a caso, pero efectivamente yo puedo inscribir, quizás se compró, quizás se dio una concesión por parte de un tribunal, como era antiguamente. Habría que determinarlo, pero efectivamente uno puede inscribir derechos en base a su predio y señalando que tiene cierto uso, dependiendo de qué año fue, pasó por la DGA o pasó por un tribunal civil. Javier, una consulta. Y, Dígame. por ejemplo, en particular por el tema del pueblo chango, si son vertientes que están dentro de la línea de más alta marea que es bajo administración de la Armada, eso, ¿cómo se regula el uso? Me imagino que la Armada entrega en concesión y es a quien entrega la concesión queda a cargo de la vertiente. Correcto, correcto. Efectivamente es así. Pero, o sea, si es vertiente, ahí, como le digo, si es de donde están las más altas mareas, y efectivamente eso ya pasa por concesiones de la Armada. Sí, tiene razón ahí. Bien. Si es que en esa situación igual hay varias vertientes acá en la costa. Bien, no sé si hay más consultas. eh, Quizás para ir dando término ya al taller. En todo caso, pueden surgir miles de consultas. Ustedes cuando vayan donde sus bases, pueden existir miles de millones de consultas que nosotros estamos 100% dispuestos
a recogerla, a acercarnos al territorio para darles todas las facilidades que sean posibles como para que ustedes puedan o regularizar o según sea el caso. Así que si no hay consultas ahora, no importa porque queremos llevar esto de la mejor manera posible para todos, que salga, que se genere fruto en esto. ¿Cachai? Entonces, solamente invitarlos nomás a que ustedes mismos se organicen y nosotros podemos ir con Javier y con quien la directora estime también pertinente al territorio para darle mayor orientación. Bueno, gracias. Buenas tardes. Chao, gracias.